Pues seguimos, estamos en la Iglesia en Casa y os recordamos que estamos en directo, sin red, lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos, lo compartimos y aquí venimos a ponerlo en común. Abordamos la penúltima sección de hoy, porque hoy tenemos un extra. Hoy vamos a hacer una zona mixta un poquito más condensada y vamos a conectar de nuevo con la capilla para dejaros con la transmisión de lo que es el servicio, el rito, la ceremonia de lo que es la Santa Cena propiamente dicha, aunque es mucho más amplia, pero cuando hablamos del pan, del vino, de compartir y de recordar, que es lo que vamos a hacer un poco ahora, a poner en común todo lo que el pastor nos ha puesto desde el púlpito, pues después de la zona mixta, aquellos que queráis podéis seguir con nuestra transmisión en la capilla de lo que es la Santa Cena. Vamos a abordar un poco esa conclusión y ese balance y esa recogida final de lo que ha supuesto el sermón y la reflexión principal hoy de la mano del pastor Manuel Murcia, pues que hoy, oye, es fácil, Esther, en Richard, o es un poco el núcleo, ¿no? O uno de los ejes centrales de un cristiano, sentarse a tomar aire y a reflexionar de lo que significó y de lo que hizo Jesús, nuestro Jesús, en aquel momento, en aquella Santa Cena tan especial, ¿no? Y todo lo que fue el culmen, ¿no? Que no fue algo casual, ¿no? Que no fue algo improvisado, que no fue algo que dijo, bueno, pues, oye, ¿qué hacemos el jueves por la noche que no tengo nada que hacer, ¿no? Como los amigos que dicen, oye, ¿nos juntamos para hacer algo? No, sino que Jesús cumplió algo que venía ya ¿desde cuándo venía, Richard? Pues desde la salida de Egipto, esa ceremonia especial de la liberación, que en principio era la liberación de la esclavitud, y Jesús le da un enfoque mucho más profundo, que es el anuncio de la liberación de nuestra esclavitud del pecado. Porque en la Santa Cena celebramos su victoria y una promesa que volverá a comer con nosotros cuando estemos totalmente liberados. Cuando Él ya haya regresado, nos haya llevado al cielo, va a preparar lo que a ti te gusta, un banquetorro de estos, de los grandes. Si no hay comida de por medio, si no hay merienda, a mí me falta algo. Una celebración especial para volver a celebrar con nosotros esa liberación. Ya habremos salido de las garras del enemigo, ya seremos totalmente libres. Esther, ha sido la pregunta o el punto de partida del pastor cuando ha empezado su reflexión, el para qué, el por qué sentido tiene la Santa Cena, ¿no? Un poco lo que ha tratado de reflexionar. ¿Tú por dónde lo abordas? ¿Qué sentido tiene para ti? Pues fíjate que le agradezco mucho al pastor Manuel. De verdad, me ha gustado muchísimo, muchísimo el sermón de Santa Cena de hoy. De hecho, estaba pensando, antes de empezar a decirlo, que es probablemente el sermón más bonito, o uno de los más bonitos que he escuchado con respecto al tema de la Santa Cena. Me parece que ha hecho una aproximación maravillosa, súper didáctica y muy cariñosa. Y empezar por esto, por el sentido de la Santa Cena, es algo muy bonito, es algo muy chulo. Estaba pensando yo que echo de menos, por ejemplo, porque claro, tenemos tendencia a pensar que es un acto muy íntimo, y es verdad, ¿no? Lo del lavamiento de pies. Es posible que de vez en cuando tuviéramos que filmar el lavamiento de pies y también lo ofreciéramos dentro del programa, ¿de acuerdo? Es decir, que pudiéramos ver todo. Eso que nosotros llamamos el rito de humildad y que, claro, tenía un significado muy profundo en el momento en el que se hacía, ¿verdad? En esas santas cenas, en la época de Jesús. Es algo que hoy deberíamos, creo que, recuperar y explicar también un poco, ¿no? Lo que supone también en nuestra vida de comunidad, la humildad los unos con los otros, hacer algo que para muchas personas resulta extrañísimo, ¿no? Que es lavarle los pies a otra persona, ¿no? En su momento tenía un simbolismo muy especial porque era algo que estaba destinado a la servidumbre. Entonces el hecho de que Jesús fuera el primero que lavó los pies en aquella Santa Cena, que es algo precioso, nos indica también qué ejemplo nos viene a dar también en eso, ¿no? El sentido de la Santa Cena es algo que deberíamos recuperar. Lo que supone, lo que ha supuesto, que ahora lo desgranaremos, claro, con el sermón, que ha sido, creo que maravilloso. Ha hecho un esquema precioso, ¿no? ¿Qué significa la Santa Cena para mí? ¿Qué supone
que Jesús me invite a la Santa Cena y a recordar todas estas cosas que ahora comentaremos, y además, que es algo muy bonito, la próxima Santa Cena que vamos a tener con él va a ser en el cielo, así que wow, nos espera algo precioso. Además es algo que es una celebración muy alegre, es algo precioso de la cual nadie debiera de privarse. O sea, yo a veces he escuchado sermones de estos cañeros, que nadie que no esté preparado, que nadie tome parte a la Santa Cena sin estar debidamente preparado. Yo, como soy un poco así discrepante en muchas cosas. Un poco rebelde. Soy un poco rebelde, ¿no? Sí. Está bien. Yo discrepo con esas teorías, porque en la Santa Cena llegaron los discípulos peleando, llegaron sin preparación, pero Jesús no quiso privarles de lo que significa estás en el proceso, estás en el camino, no tienes todo arreglado, pero ¿deseas encontrarte conmigo? Sí, pues participa en la Santa Cena. No niegues a nadie un acto tan bonito. Fíjate si era bonito que el pastor ha dicho que lo celebramos cada 3 meses, ¿vale? Yo leo el libro de los Hechos y dicen partían el pan todos los días. Todos los días lo hacían porque estaban deseando que Jesús viniera. Entonces, a veces lo hacemos como si fuera esto un ritual. Porque toca. Sí, porque toca. O un ritual especial, mágico, cuando malinterpretamos los textos, porque ese texto de cuando te acercas al templo a traer tu ofrenda, si no estás a bien con tu hermano, no está hablando de la Santa Cena. Estás hablando de cada vez que vienes a la iglesia, si tú vienes a adorar a Dios y estás peleado con el hermano, deja lo que estás haciendo, arregla las cosas. Y luego vienes. Claro. Pero a veces se sacan los textos para decir lo que no es. Nadie debería de privarse de algo tan bonito como esto. Yo puedo entender el principio de que si vas a hacer algo que te obliga un poco a pararte y a pensar, oye, hazlo con sentido, con responsabilidad, pues eso, deteniéndote lo suficiente para decir, oye, mira, pues este día vamos a hacer esta ceremonia. A lo mejor sí tiene sentido lo que tú dices de, oye, tengo algo pendiente, tengo algo por cerrar, tengo algo abierto que a lo mejor me está incomodando, pues a lo mejor es un buen momento, una oportunidad, pero no como algo mágico o algo que toca. Y yo puedo entender que alguien que pueda tener esa idea pueda decir, no, es que hay que prepararse, no, hay que prepararse para la Santa Cena. No es... Aún así, a Jesús ¿quién tiene que ir? ¿Los enfermos o los sanos? Claro, pero ahora bien, si no me he preparado... Siguiendo ese principio, nunca podríamos hacer la Santa Cena. Claro, entonces, si no me he preparado... No podríamos acercarnos más allá del atrio del templo, ¿de acuerdo? Porque como siempre estamos llenos de basura... Claro, Esther, muy bien. Yo puedo entender, hay que prepararse para ese rito, para ese acto, para esa ceremonia, pero y si no me he preparado, entonces me excluyo, ya estoy fuera. ¿Quién dice si estoy preparado o no? ¿Me lo dices tú si estoy yo preparado o no? Te lo digo yo a ti, Esther, tú no estás preparada. Oye, no sé, Esther, si tú estás preparada. ¿Quién es el filtro de la conciencia del hermano, no? En ese sentido, yo creo que lo que toca es a solas con el Padre, con Jesús, ponerse de rodilla. Y evidentemente, si hay alguien que es acogedor, que no excluye, pero que te quiere en el proceso, que te quiere mejor, que quiere que te pares y que lo hagas con responsabilidad, es Jesús. Pero evidentemente no sobra nadie. En esto por cierto, no sobra nadie. No hay ningún texto bíblico que diga que no se le lavaron los pies a Judas. Por ejemplo. No sobró Judas. Y Judas estaba allí también, ¿verdad? Es algo que a lo mejor nos invitaría a pensar también sobre lo que estamos comentando. No sé, José, ¿sobra alguien en la Santa Cena? No sobra nadie. Yo creo que hay... Yo creo que sobra Juanfran. ¿no? Juanfran, sobras durante un ratín. Yo creo que hay un llamado a ser conscientes de lo que hacemos. Yo creo que esa es la preparación, ser conscientes de lo que hacemos. ¿Podemos venir limpios a la ceremonia? Permitidme que os diga, no. ¿Podemos venir conscientes de lo que significa venir a la ceremonia, de lo que significa que quien nos limpia es la sangre de Jesús? Eso es a lo que estamos invitados. Estamos llamados a hacer
un acto social, no estamos llamados a hacer un acto social. Por eso sí que hay una preparación, y yo creo que es la preparación de saber lo que estamos haciendo, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras caídas, a pesar de que somos como somos y estamos siempre en proceso de mejora. Estamos invitados precisamente por eso, porque si ya estuviésemos salvos, si no hubiésemos pecado nunca, no haría falta esto. Si no hubiésemos pecado nunca, no haría falta un cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no haría falta un cordero inmolado, como decíamos en la escuela sabática, no haría falta la sangre de Jesús y ni el cuerpo de Jesús, que están, digamos, simbolizados en esta ceremonia. Es que cuando Pablo habla de tomar la cena indignamente, la Santa Cena indignamente, está hablando justamente de esto. No es cuestión de si has llegado allí y eres pecador, porque todos somos pecadores. Claro. Y si alguien todavía no lo sabe, solo tiene que mirarse al espejo. Venden espejos muy baratos de Ikea, de estos que te dicen eres pecador. No sabía que teníamos nuevos patrocinadores. Sí. Es cuestión de si yo cuando tomo la Santa Cena no soy consciente justamente de eso, de que soy pecador, que necesito la sangre de Cristo, que estoy agradecido por su sacrificio y que no me puedo conformar con ser pecador. No me puedo conformar en quedarme con como soy, que quiero que me transforme y que me cambie. Si no llegas con eso a la Santa Cena, entonces puede que la estés tomando indignamente. Pero es una cuestión de actitud y no de cómo llegaste hasta allí. Exactamente. Hombre, todos me imagino que nos ha ocurrido, ¿no? A veces nos hemos acercado a la Santa Cena incluso con cierto sentido de culpabilidad. Es que yo recuerdo aquellos sermones en los que efectivamente, antes lo aludíais, ¿no? Se decía, tienes que venir preparado, si no has hecho las paces con, y tú pensabas, uy, pero es que yo tengo este problemilla, tengo este otro tema, con esta otra persona esto, y yo recuerdo haberme acercado alguna vez así con cierto sentido de culpabilidad, ¿no? Decía yo, uy, no sé si levantarme, no sé si quedarme, no sé si hacer el lavamiento de pies o no, y eso es algo tremendo, y hay que reconducir eso, sin duda. Claro, justo esta semana hablaba yo con mi madre que a veces nos equivocamos en el mensaje y queremos que las personas primero se limpien para llegar a Jesús. Y es Jesús quien puede lograr, por medio de su Espíritu Santo, primero que yo me limpie y luego que yo me arregle, solucione mis problemas, mi vida, cualquier otra cosa que yo tenga por ahí que no esté en orden. Solo cuando he llegado a Jesús, solo cuando acudo a Él, solo cuando permito que Él actúe en mi vida, es cuando tengo una solución. A veces lo planteamos el mundo al revés, y planteando el mundo al revés lo que hacemos es excluirnos y luego hacer algo que es muy injusto, que es Juanfran lo estaba aludiendo ahora, seleccionar, ser cabeza cabeza de juicio de los demás, así no vienes digno a la cena, tú sí, tú no. No, dejemos eso, que sea Dios el que lo juzgue y el que valore, que conoce los corazones, conoce las intenciones, conoce las luchas de cada uno, que sea Dios quien pueda entrar ahí. Nos decía el pastor 4 aspectos que menciona esta Santa Cena. Ya hemos hablado, recordaba ese sacrificio de Jesús, pero no sé si hablamos suficiente cuando decimos que el sacrificio de Jesús, que yo es algo que a mí no me entra en la cabeza. Que el Dios Todopoderoso se haga finito y venga a morir en un madero por mí, bueno, es algo que me queda muy grande. Y que creo que la cruz es locura, ya lo decía Pablo. Es que si tú te pones a analizarlo de una forma lógica, no entra en cabeza. Y creo que en la Santa Cena está bien recordar eso. Que Dios me haya tenido tanto amor como para decir, mira, voy a ir a morir por ti, Richard, que eres lo más petardo que uno se pueda imaginar. Por ti voy a morir en la cruz. Yo creo que la Santa Cena está bien de vez en cuando para frenar, para parar y para decir, Él es mi sacrificio, mi Cordero Pascual, Él es quien tuvo que venir para librarme de la esclavitud del pecado, de esta que me tiene aquí atado y que no puedo regresar a casa. De esta es de la que me liberó su muerte y su sacrificio. Totalmente.
Además, tenemos que recordar, la Santa Cena también nos invita a recordar que no somos salvos por nuestras obras, que no somos salvos por nuestros méritos y que somos salvos por los méritos de Jesús y además gratis. No hay nada que nosotros podamos hacer. Yo no sé si habéis comentado aquí un comentario que tenemos en YouTube. No, porque no puedo leer. Vale, pues lo veo todo rosa. Se correspondía un poco con la escuela sabática, pero que tiene todo que ver con la ceremonia, el rito que estamos celebrando hoy. Nos decía César que cuando Jesús dice, este es el Cordero que quita el pecado del mundo, creo yo que este versículo me está diciendo que los otros corderos del Antiguo Testamento no quitaban los pecados. Y estamos totalmente de acuerdo. No tenían capacidad. Los corderitos, los animales, eran una imagen explicativa de lo que vendría después. Si hubiesen todos los miles de corderos que han sido sacrificados en la historia sin la muerte de Jesús, no hubiesen valido absolutamente para nada. Prefiguraban lo que tenía que ser. Y por eso la salvación siempre fue por fe. Porque esos corderos que sacrificaban no tenían poder para quitar el pecado. Por fe esperaban que algún día el tipo, el auténtico, el que representaba de verdad, ese Cordero de Dios que Juan mencionó, el apóstol Juan el Bautista, se cumpliera. Y por fe esa gente esperaba una promesa mejor. Claro. Y llegó con Jesús, que es el único que de verdad podía quitar el pecado. Hay un matiz también, y perdonadme porque he tenido algún problema antes y dejé de escucharos durante un momento. Estaba buscando cómo volver a conectarme otra vez. Hay algo que hace Dios habitualmente y es enseñarnos. Dios es un maestro maravilloso. Y la Santa Cena, al igual que muchas otras cosas que hacemos, nos enseñan, nos permite aprender. Es una escuela también de cómo funciona esto de la historia de la salvación. Hemos estado hablando de esto desde la perspectiva, por ejemplo, de Apocalipsis, pero la Santa Cena nos ayuda a visualizar toda esta realidad de otra manera. Y Dios es un buen maestro. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí porque así os acordaréis de quién soy, de qué vine a hacer, de qué es lo que voy a hacer. Y eso nos lo recuerda hasta que volvamos a estar con Él y de una forma física, pues luego celebremos. Pero durante todo este tiempo es una escuela estupenda. Por eso sigue siendo grave que haya quienes creen que algunos no deben o deberíamos participar en ello, porque todos podemos aprender del hecho de celebrar la Santa Cena y podemos aprender de lo que supone y de lo que significa, como de tantos otros ritos que también tenemos, que como acabas de decir, José, prefiguran, ¿verdad? Nos enseñan, tiene ese objetivo también, el objetivo didáctico. Y bueno, hay mucha didáctica también en la Biblia, claro. Y muchas cosas que han sido escritas para que aprendamos y las pongamos en práctica también. Otro texto bíblico. Claro. Digamos, hay muchas cosas, son todo didácticas. De hecho el tabernáculo es todo didáctico. O sea, no hay nada de lo que se hiciese en el tabernáculo, y me vais a permitir que a lo mejor me podéis matizar o corregir y yo lo aceptaré, pero que tuviese un efecto real en la salvación. Sí que tenía un efecto de recordarte, un efecto de arrepentimiento, un efecto de acudir, pero perdonadme, si Jesús no llega a morir, nada de lo que se hubiese hecho en ese tabernáculo hubiese servido para nada, ni Yom Kippur, ni nada de nada, porque la única muerte, digamos, que podía redimirnos es la muerte de Jesús, que es lo que estamos recordando hoy en esta ceremonia. ¿Por qué dice el texto bíblico que Satanás peleó con Miguel en el libro de Judas? Que pelearon por Moisés. Porque Moisés fue resucitado en la esperanza de la resurrección de Jesús, ¿vale? Satanás diría, pero este no ha hecho nada para resucitar, no puedes, ¿vale? Lucharon porque su salvación estaba en el futuro, ¿vale? No había nada de todo lo que había hecho Moisés que le permitiera ser salvo. Claro.
Oye, y siguiendo la línea argumental que llevamos esta mañana, no confundamos tampoco el mosto y el pan que tomamos en la Santa Cena con ningún tipo de transubstanciación, ni con efectivamente el simbolismo que se le da en otros rituales parecidos, pero que no tienen ni el mismo significado ni el mismo objetivo tampoco, ¿verdad? No confundir con Eucaristías o con otro tipo también de celebraciones en los que se habla de una transubstanciación y de una permanente, ¿no? Vuelta vuelve a morir, vuelve a morir, vuelve a morir, vuelve a morir, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que dice tampoco el texto bíblico. La Biblia. Nosotros no queremos eso. Nosotros tomamos el pan y el mosto precisamente como un recordatorio, Claro. pero no porque tenga poder en sí mismo. Haced esto en memoria de mí. Hasta ahí llega. Entonces, en memoria del maestro lo hacemos. Pero es cierto, sí, sí. En ese sentido hay que recordar. ¿Hasta dónde? Pues no está puesto. Ya Richard lo ha comentado, ¿no? Al inicio, y es que los en Hechos de Apóstoles lo hacían todos los días, por épocas. Así que, bueno, en ese sentido, partir el pan... Esos textos también son muy interpretables, ¿eh? Lo de que se unían y bueno, partían el pan. Pero que, de continuo lo hacían, ¿no? Que se podía ser que compartían también mesa, ¿no? Claro. Tenemos que recordar que, hablando de lo que decía Esther, que pues que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados, después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció a sí mismo. Una vez para siempre. Volvemos otra vez a lo que hablábamos en la escuela sabática, que es que tenemos que leer la Biblia y tenemos que ver lo que son falsas prácticas de las que no. Jesús murió solamente una vez. No hay ningún requisito, no hay nada en la Biblia que dice que tengamos que volver a sacrificarlo, porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Y el santuario al que hace referencia, porque todo esto lo único que hace Jesús es cumplir una y otra vez la Escritura, las instrucciones que él había dado. A mí, escuchándote, es muy llamativo que los evangelistas recojan que el velo del templo se rasgó. Claro. Porque en el santuario, en ese sacrificio, había toda una pedagogía de enseñanza para que todo el mundo tuviera conciencia de cuál era el proceso y de que era necesario. Y se podía haber hecho a lo mejor de otra manera, pues seguramente, pero Dios lo quiso así, dio instrucciones precisas y concretas de cómo era cada estancia en el santuario judía, en el santuario en Israel, de cómo se sacrificaba un cordero, de cómo había otra estancia donde había otros utensilios y al final estaba la presencia de Dios. Todo eso servía porque en el fondo era una manera de relacionarnos con Dios. En el momento en que Jesús cumple, y es el cordero, y ese sacrificio que había prefigurado, todos esos corderos y todos esos animales estaban prefigurando y apuntando al sacrificio real y concreto de Jesús en la cruz. Cuando eso se cumple, ya tiene el servicio del santuario como tal, como se hacía hasta ese momento, ya no tiene sentido. Apuntaba a Jesús. Jesús vino. Se ha hecho, ya punto. está. Y entonces el texto y el Evangelio dice que se rasga ese velo que hacía separación. De arriba a abajo, para para que no haya dudas. Para que nadie diga, no, es que hubo una mano desde abajo que fue rasgando con unas tijeras. No. Y es curioso, ¿no? Cómo Jesús va cumpliendo fielmente todo lo que en las Escrituras, a lo largo de la Biblia, se había predicho. Pues ya nos queda poco porque ya están el pastor y los ancianos. Julián, tú nos avisas. Que tenemos que ir a... Sí, tenemos que bajar. Están ya casi preparados para esta Santa Cena. No sé a vosotros si os pasa como a mí, compañeros, pero a mí lo que más me gusta de la Santa Cena es que espero un día hacerla con Jesús en el cielo. Estar allí y disfrutar de su presencia. Decíamos que si todo prefiguraba, todo esto prefigura la verdadera celebración. Pues claro. Que la que vamos a hacer todos en el cielo. Está prometido por él y él nunca falla su promesa. No hay más tiempo. Vamos a pasar ya al final del sermón. Nos despedimos de vosotros ya porque nosotros ya vamos a bajar. La semana que viene nos veremos aquí de nuevo en la iglesia en casa a las 10 en punto, pero esta vez no cortamos, sino que seguimos con la transmisión. Ha sido un placer estar con vosotros esta semana. Este sábado lleno de bendiciones. Que Dios os bendiga y que pase con vosotros en cada momento. Igualmente. Feliz semana.
Feliz semana.